Más de uno León. Onda Cero. 12 minutos para la una, nuestro Más de uno León de hoy miércoles, nos toca abrir nuestro gabinete dedicado a la psicología y a la sexualidad. Cada 2 semanas, los miércoles, tenemos aquí con nosotros, afortunadamente, a un grandísimo colaborador, lleva con nosotros pues más de 25 años, fíjense, Miguel Ángel Cueto, es psicólogo, es sexólogo, es el director de CEPTECO, Centro Psicológico de Terapia de Conducta. Como siempre les digo, gran referencia en León en el mundo de la psicología, CEPTECO. Se encuentra en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62 y estamos deseando entrar en conversación con él. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Muy bien, un placer, como lloviendo hoy, ¿no? Para mí un día perfecto, te lo puedo asegurar. Por eso te lo comentaba. Por eso estoy de tan buen humor hoy. Y además por ahí van hoy los tiros de lo que vamos a abordar, ¿verdad? En los próximos minutos, porque mira que a veces tratamos aquí temas densos o, pues problemas serios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el sentido del humor. Yo se lo proponía a Miguel Ángel hace unos días. Ya, pero el sentido del humor es una cosa muy seria, ¿eh? Es una cosa muy seria, es verdad. Pero déjame que diga, es que Miguel Ángel, que cuenta a los oyentes, además de muchas virtudes, tiene un magnífico sentido del humor que yo siempre he valorado muchísimo. Y le dije, ¿por qué no hablamos del sentido del humor? Fantástico, encantado además, ¿no? ¿Qué es el sentido del humor, Miguel Ángel? Bueno, pues hay una idea ordinaria, un lenguaje ordinario, podemos decir que buen o mal humor como estado anímico, ¿no? En psicología positiva, sobre todo el trabajo de Seligman, era como un rasgo de personalidad y una de las fortalezas que tenemos los seres humanos para hacer frente a las vicisitudes de la vida, ¿no? En el fondo es una capacidad para experimentar o estimular una reacción muy específica, generalmente de risa, que puede ser observable o no, es decir, podemos reírnos de manera abierta o reírnos interiormente, para conseguir o mantener un estado de ánimo, si es posible, positivo, ¿no? Y cualquier estímulo que pretenda provocar una risa de una persona mediante el juego, bromas, chistes y demás, y que genera siempre un cierto placer subjetivo, es decir, nos encontramos bien con unos beneficios tanto psicofisiológicos e incluso sociales. Hacer reír o reírse con los demás es lo mejor. Lo que pasa es que cada persona tenemos un cierto sentido del humor que es único, personal e intransferible. Sí, claro. Una cosa es de qué te ríes. Por eso a uno nos gustan unos humoristas u otros, ¿no? Que Exacto. A alguien le hace gracia que alguien se caiga en la calle y a otro, pues... Sí, hay pena, ¿no? Sí, hay un humor escatológico, hay un humor inteligente, hay un humor tonto, en fin, hay cada persona es un mundo, ¿no? Pero el sentido del humor quizás sea algo un tanto diferente, ¿no? Como tú estás comentando. También yo creo que el sentido del humor forma parte de la actitud ante la vida, ¿no? Cuando hablamos de tener una actitud positiva en la vida... Es un factor de personalidad, de cómo enfrentamos o nos enfrentamos a situaciones de alegría o de tristeza o de pena o de miedo o de cierta angustia, ¿no? ¿De qué manera el humor entonces provoca la risa? Pues la verdad es que no existe una teoría comúnmente aceptada para explicar lo que es el sentido del humor, ¿no? Tampoco qué tipos de humor puede diferenciarse, como tú muy bien has dicho, cómo descubrir esas relaciones y diferenciarlos sobre otros tipos, ¿no? Las teorías humanocausales comentan, son las más específicas, comentan que es el estímulo de la risa como una sensación a veces de superioridad sobre los demás, asociada a incongruencia, cosas raras o extrañas que nos puedan pasar, con la liberación de una tensión de carácter cognitivo, incluso emocional, o con el juego, con la diversión o con la distracción personal, ¿no? ¿Podremos establecer una clasificación sobre los tipos de humor que antes decíamos? Tú antes lo has comentado muy bien. Un aspecto serían los positivos, que provoca una risa inofensiva, sin ninguna intención específica, busca provocar la propia risa o la risa de otra persona para agradecer o complacer a otra persona, contar un chiste o comentar algo. Y a veces la negativa es la agresiva, es incluso la ofensiva, que busca provocar esa risa incluso a costa de los demás o reírse de otros, ¿no? La línea entre ambos es muy subjetiva, es cambiante, incluso lo que hoy me ofende mañana me puede hacer reír y viceversa, y lo que a mí me parece inofensivo en un futuro puede ofender a otra persona, con lo cual esa fina línea que podemos utilizar todos para reír o reírnos incluso de nosotros mismos puede ser mal interpretada por otra persona dependiendo del contexto donde se dé. Las personas que son capaces de reírse de sí mismas dicen mucho, ¿no?, de su personalidad, sí, yo creo. Son personas que tienden a ser más felices, a disfrutar de la vida, a aceptar que son incompetentes, que son estúpidos, que todos los humanos metemos las patas. A no tomarse tan en serio. A veces hay cosas que no hay que tomarse en serio, es decir, en la vida... ¿Qué cosa es en serio? Es decir, al final lo peor que nos puede pasar es morir, pero ya tampoco vamos a sufrir por ello, ¿no?
Es curioso porque hay personas que tienen un magnífico sentido del humor y les provoca risa, pero siempre que sea hacia los demás. Después tienen muy poco sentido del humor cuando tienen que reírse de sí mismos o cuando alguien les toma el pelo, ¿no? Hay gente que te puede estar tomando el pelo todo el día y pues muy bien, o pinchándote y tal, pero después cuando se lo haces tú a ellos, se ofenden. No les hace ni pizca de gracia. A mí esa gente me presta mucho porque me gusta mucho meter ahí el dedito. Sí, hombre, es una manera divertida, aunque después te dirán internamente. Da igual. Ya la edad que tengo me da igual lo que me digan. Ya somos mayores, te lo aseguro. Bueno, hombre. ¿Qué efectos tiene el humor sobre la salud? Pues tiene muchos. Primero sirve como una válvula interna de seguridad. Nos permite liberar tensiones, la ansiedad, la angustia, la preocupación, el miedo, disipar, digamos, las preocupaciones que podamos tener, relajarnos, incluso olvidarnos de todo. Incluso es capaz de elevar la tolerancia al dolor subjetivo durante al menos media hora. Decía en un estudio de Sverer, Belker y Rach que una observación rápida de numerosos estudios hicieron esa valoración. Después, en varios estudios también, otros autores, Kuppel y Nicole, se han detectado relación entre el sentido del humor y la percepción subjetiva de mejor salud. Es decir, que uno se encuentra mejor cuanto más positivo tiende a ser su visión de la vida, ¿no? También reduce el estrés, la ansiedad, fomenta el buen ánimo, que ayuda a sobrellevar enfermedades o prevenir incluso la depresión. Y por ende también en psicoterapia utilizamos a veces el sentido del humor. Solemos reírnos con los pacientes, no de los pacientes, cuidado, para permitir a ellos manejar las emociones, ya que una persona puede utilizar la risa y un humor para modificar su estado anímico, y eso hace que nos encontremos muchísimo mejor y que el problema grave o enorme o horrible que podríamos pensar a lo mejor se diluye como un azucarillo en una taza de café cuando se analiza desde una perspectiva un poco irónica, divertida, ingeniosa o simplemente no dramática, ¿no? Me parece muy interesante esto que estamos comentando, que nos estás diciendo, ¿no? La relación que hay entre el humor y la salud. ¿Tú te acuerdas de esa película que se hizo? Estaba basada en hechos reales. Sí. Creo que la protagonizaba Robin Williams, que él era un médico, ¿no? Sí, y que utilizaba el humor, él iba a hospitales, ¿no? Sí, disminuye el dolor, por eso. Donde había enfermos, en algunos casos, o crónicos o terminales, ¿no? Y de qué manera el humor pues ayudaba a sobrellevar ciertas enfermedades, ¿no? Sí, la verdad es que es una película fantástica donde se valora precisamente el trabajo de ese tipo de estado anímico que puede llevar a disminuir el dolor, el sufrimiento, incluso aunque sea físico, ¿no? A veces utilizamos ese tipo de trabajo precisamente para aquellos dolores que son crónicos, puedan soportarse mejor, o incluso el trabajo que se puede hacer para aceptar esa situación sin poderla cambiar. Sí. Muchas veces es absurdo el que algo que no pueda cambiar, preocuparme por ello, ¿no? Claro, el humor como vehículo para conseguir todo eso. Fíjate la paradoja, después Robin Williams, magnífico actor, que hizo un papelón haciendo de este médico, ¿no? Que había asistido, después se suicidó, ¿no? Bueno, la vida es así, nunca sabemos las interioridades de cada persona ni el nivel de sufrimiento que cada persona tiene o tenemos en cada momento, ¿no? ¿Qué otros beneficios puede aportarnos el humor positivo, Miguel Ángel? Pues la verdad, primero, permite afrontar esos problemas y los desajustes, porque la vida entera se ve un poco desde una cierta perspectiva histórica, una perspectiva no dramática. Buscarle siempre el lado humorístico a la situación nos permite obtener un cierto poder sobre ellas, incluso mejorar aquellas formas de resolver conflictos, porque incluso si uno decide hacer una tontería, pues a lo mejor pues es más divertido o incluso es más eficaz que ponerse serio con otra persona. La importancia que le demos a lo que nos sucede va a determinar cómo nos sintamos también, es decir, en definitiva nos va a convertir en seres felices y saludables o en personas desdichadas o enfermizas, ¿no? El humor y la risa sirven también para neutralizar las emociones negativas, es decir, ese enfado, esa furia, y las personas con gran sentido del humor incluso pueden ser más competentes y atractivas socialmente, resultando más cercanas, ¿no? Y además, bueno, yo quiero comentar un tema, ¿no? Si me lo permite. Y además sé lo que vas a decir, hablando precisamente de lo que acabas de comentar, de neutralizar las emociones negativas, ¿no? Lo acabo de ver, porque yo me estaba enfadado porque intento hacer una portabilidad del número fijo, que a lo mejor lo tenemos que cambiar, porque no hay manera de hacerlo de una compañía a otra que ha sido absorbida, ¿no? Y que lo que hago es que no lo consigo. Ya la tercera vez que lo hago no se permite, me dicen que tienen problemas, como la misma compañía, es una especie de esquizofrenia que ellos tienen. Incluso yo intenté hacer una portabilidad, en vez de poner mis apellidos de Cueto Baños, pusieron 4 años. O sea, Miguel Ángel, 4 años. 4 años, ¿no? dije, sí. Ojalá. No, 4 años esperando a que me hagáis algo tan simple como una portabilidad. Y uno se lo toma a broma, pero ¿qué vas a hacer? No te vas a enfadar, te ríes, y al final si tenemos que cambiar el número, pues se cambia, si la vida es así. Con las operadoras, tú cuando empiezas, hablo de las compañías de las telefonías,
cuando empiezas a cualquier gestión, ármate de paciencia y tómatelo con buen humor. Media hora se tarda cada una de estas cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enfadar con la chica o el chico que está allí? ¿Qué vas a hacer? Nada, no. Y además, muchas veces yo creo que es un problema de incompetencia por parte de la gestión de gente superior, que además, como no les pasa nada, el coste de respuesta es ninguno, hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, al final, el usuario, pues tenemos que sufrir ese tipo de inconvenientes, incluso de carácter irónico, divertido. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a enfadarnos por ello. Pues no merece la pena, ¿no? Qué buen tema, nos ha traído hoy Miguel Ángel Cueto, ¿verdad? El sentido del humor. Me apuntaste aquí un chiste, es conocido por todos. Vamos a terminar con él porque está muy bien. Dice, vale, ya estoy harto. Desde mañana no pienso volver al colegio y por 2 buenas razones. Los niños me ponen zancadillas y todos los profesores son malos conmigo. Lo siento, pero mañana irás al colegio y por 2 buenas razones. Tienes 40 años y eres el director del colegio. Que no nos falten las sonrisas nunca, Miguel Ángel. Nunca en la vida, e intentar disfrutar de cada momento, si es posible. Muchas gracias y te esperamos dentro de 2 semanitas. Un placer. Onda Cero.